Bienvenidos y bienvenidas a Informe Conurbano, un programa donde nos proponemos acercarte los temas más importantes del territorio a través de datos, basándonos en números serios que nos permitan hacer una verdadera radiografía de este conurbano bonaerense. Una vez por mes, por aquí, UNETV, Informe Conurbano. En el programa de hoy el tema que nos aborda es un tema que atraviesa a todo el país y nos preocupa verdaderamente porque además en este territorio, en el conurbano, se vive de una manera dramática, como es la pobreza. El conurbano bonaerense, que tiene una cantidad de población muy importante, está primero en desocupación. La gente no puede alcanzar una calidad de vida digna. Y de esta población, los más afectados son los niños. Hoy me acompaña, y lo hará siempre en Informe Conurbano, Anabela Zamora. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, Zdenka, muy bien. Tema de hoy, la pobreza. Sí, tremendo, tremendas cifras también las que vamos a ir contando a medida que avanza el programa. Empecemos. Empecemos por estos números. Sí, lo primero para contarte, Zdenka, porque lo vamos a ir repitiendo quizá esto de cuál es el territorio al que nos referimos cuando hablamos de conurbano. Muy importante eso, ¿no? Porque a veces el conurbano decimos, y quienes estamos aquí, pero quizás pueda ver el programa a otras personas. Entonces, ¿qué municipios, qué cantidad de municipios integran el conurbano Estamos bonaerense? hablando de 24 partidos que rodean a Capital Federal. ¿Sí? Esto sería lo que compone el conurbano bonaerense. Cuando se integra en esta distribución territorial a Capital Federal, ahí hablamos del área metropolitana de Buenos Aires. Pero separamos Capital porque, como vamos a ir viendo en los diferentes programas, hay una situación de mayor desventaja en el territorio del conurbano que en Capital Federal. Y acá estamos hablando de una población de cerca de 12 millones de habitantes respecto de lo que es el dato que va actualizando el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas, con la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? 12 millones de personas en este territorio. Exactamente. Y vamos entonces a la canasta básica total. Sí, esto es una explicación para referirnos un poco a cómo mide la pobreza el INDEC, ¿sí? El INDEC lo que hace es medir la pobreza a través de ingresos. Hay muchas maneras de medir la pobreza, hay muchos enfoques también que están también en discusión. Pobreza estructural, multidimensional. El INDEC lo que hace es referirse a la pobreza por ingresos y de esa manera la mide. ¿Cómo lo hace? Primero construyendo una canasta básica total. Sí, que está compuesta por una canasta de alimentos y algunos servicios básicos, ¿sí? Y bueno, algunos bienes también, por ejemplo, lo que es el vestuario, el transporte, lo que es la luz, el gas, todo eso conforman los servicios básicos. El INDEC lo que hace es mensualmente tener un valor para esta canasta básica total que luego hay que llevarlo al valor por hogar. ¿Sí? Este valor de la canasta de alimentos con servicios es para un adulto. Después lo que se hace y lo que uno escucha siempre en los medios es la canasta básica total para una familia tipo. ¿Sí? 4 personas. El INDEC maneja 3 ejemplos en general de lo que son las familias tipo. Ahí va. Y ahí hay un valor diferente para cada hogar, que es lo que construye la línea de pobreza. ¿Sí? Hay un valor diferente monetario entonces para lo que es la línea de pobreza de acuerdo a los ingresos de cada hogar. ¿Sí? Si se pueden cubrir con los ingresos del hogar esta canasta de alimentos más los servicios, si el hogar lo puede cubrir, no está dentro de lo que es la línea de pobreza. Si no los puede cubrir, está bajo la línea de pobreza. Bien. Con la indigencia... Y entonces, ahí eso te iba a preguntar, por la indigencia, Ahí está. porque a veces uno confunde pobreza e indigencia, lo da como sinónimo. No, no es son cosas diferentes. La indigencia es algo todavía mucho más básico porque estamos hablando de cubrir solamente la alimentación, lo básico que necesita una persona o un hogar para poder vivir, el consumo calórico, digamos. Claro, ahí no estamos hablando de ni tener una vivienda, ni los servicios, ni luz, gas, agua, transporte, vestimenta, no ingresa. Nada, no. Estamos hablando solo de cubrir alimentación. Ahí sí
Joaquín Ahí, ayuda con el ¿cuánto, resto de la placa. Ahí está. Es lo mismo, se construye, lo que hace el INDEC es generar un valor mensual para lo que es la canasta básica de alimentos para un adulto, y después hay que sacar las relaciones para cómo se compone cada hogar, digamos, que da un valor diferente a este que da el INDEC, de acuerdo a la realidad de composición de cada hogar, digamos. Entonces, ¿de qué cantidad de pobres estamos hablando? Sí, y acá están los datos que son bastante tremendos, porque nos habla de una situación que es peor en el conurbano incluso que el promedio país. En el conurbano estamos hablando de un 34% de personas en situación de pobreza, ¿sí? Respecto de lo que es el total de la población. Esto quiere decir que 3 de cada 10 personas están bajo la línea de pobreza, no pueden cubrir alimentos y servicios con sus ingresos, con los 4 ingresos millones generados. más o menos. Estamos hablando de 4 millones de personas. Sí. ¿Y de indigentes tenés ese número? Y de indigencia el porcentaje es menor, justamente porque estamos hablando de algo mucho más básico. La indigencia en el conurbano alcanza el 7% y estamos hablando de alrededor de 800.000 personas que hoy no pueden cubrir con sus ingresos la alimentación. Y una de las cosas que en el conurbano, ahí se nos adelanta, ¿no? Porque en el conurbano hay mucha cantidad de niños, porque vos hablabas de tipos de familia y a veces es un adulto con 3 niños, no es el típico papá, mamá y los nenes, no necesariamente. No necesariamente. ¿Y la pobreza cómo afecta a los niños? Sí, acá lo que es tremendo es que si dividimos a la población por segmento de edades, donde más pega la pobreza es en la población de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Un 49,6% del total de niños, niñas y adolescentes hoy están en situación de pobreza. Son 1.600.000 niños y niñas. Con la importancia y el impacto que genera para la población a futuro, no solo a presente, sino en futuro. Exactamente. Sí, sí. Siempre hay una situación de desventaja en lo que es el conurbano con respecto del territorio de Capital Federal por diferentes motivos que darían para muchos programas explicarlos. En Buenos Aires. Claro, pero bueno, acá en lo que tiene que ver con pobreza, lo que podemos ver es que el conurbano triplica en porcentaje de pobreza a lo que es la Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. En parte esto tiene una explicación por lo que son los ingresos, cómo son los ingresos de las familias en el conurbano. No quiero bueno, ahí estamos con el total país, me adelanté con otro tema. Bueno, no te quiero meter en un brete, porque vos recién dijiste que la población es menor. ¿De qué cantidad de gente estamos hablando en Capital Federal? En Capital, sí, en Capital Federal son alrededor de 3 millones de personas la población. Y aquí habías dicho de 12 millones. Acá estamos hablando de cerca de 12 millones, sí, sí, sí. Bien. Bueno, lo que estaba contando antes, respecto de Capital Federal se triplica, respecto del total país, el conurbano está un poquito peor de lo que es el promedio país. Sí. Y lo que te contaba es el tema de los ingresos, ¿sí? La situación esta de que se triplica el porcentaje de pobreza en el conurbano respecto de Capital, tiene en parte que ver con cómo son los ingresos, la percepción de ingresos en el conurbano. ¿Querés decir que el tipo de trabajo o por el mismo trabajo se paga menos? Aquí? A veces es el mismo trabajo que paga menos, a veces tiene que ver con que este ingreso no tiene solamente que ver con cuánto recibe la familia por sus trabajos, sino también es un ingreso por cápita familiar. Tiene que ver con la cantidad de personas que habitan el hogar y el tamaño de los hogares en el conurbano es mayor que en Capital Federal y por eso también es que se da esta relación de un ingreso superior en Cava, donde los hogares son más pequeños que en el conurbano. Sí, pero estamos hablando de una brecha del 48%. Muchísimo. En los ingresos. Muchísimo. Todos estos son datos, los datos los estamos tomando de la encuesta permanente de hogares del cuarto trimestre, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando vos hace un ratito hablabas del total país, cuando decís total país, ¿a qué te estás refiriendo? El promedio país, las cifras totales que se dan para pobreza en el país, por ejemplo, eran de 30%, nosotros estábamos en el 34%, y en la placa anterior veíamos que también esto más o menos se mantiene. Veíamos también que en el conurbano hay una pequeña diferencia en los ingresos con lo que respecta a el total país. ¿Sí? Acá tenemos una brecha del 14%, era casi el 50% entre capital y conurbano. ¿Podemos hacer un resumen? Digo, porque... Mucho dato. No,
súper bien explicado, digo, para aquellos que estamos alejados de lo que son los números, digo, impacta. Hacer un resumen, una síntesis de toda esta información que nos has dado, Anabela. Sí, bueno, acá lo tenemos acompañado de la placa. 1/3 del conurbano, es decir, 1 de cada 3 personas en el conurbano está bajo la línea de pobreza. La situación más crítica, en cuanto si dividimos la población por grupos de edades, está en el segmento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La mitad de esa población es pobre. ¿De qué cantidad de niños y niñas hay? 1.600.000 están bajo la línea de pobreza y son más de 3 millones, 3.200.000 por ahí. Sí. Luego la pobreza en el conurbano triplica a la de Capital Federal. En parte se explica esto por el tema de los ingresos, volviendo a lo que decía al comienzo, porque la pobreza, el INDEC la está midiendo respecto de los ingresos que perciben los hogares, ¿sí? Entonces la cifra en el conurbano se triplica respecto a la de Cava, en parte porque el ingreso en Capital Federal es el doble que en el conurbano, ¿sí? Muchísimas gracias, Anabela, súper claro. Estos números realmente impactan, ¿no? Dejan escalofrío. Y las políticas del gobierno actual lo que hace, y lo que vemos todo el tiempo en las nuevas medidas que van anunciando o en los nuevos pedidos que vamos escuchando de algunos empresarios, es mayor ajuste. Así que uno no queda más que la lógica indica que la pobreza va a seguir profundizándose. Preocupa porque los más afectados son los niños, niñas y adolescentes de nuestro territorio, de este conurbano. La producción, para completar este informe, elaboró un informe que ya te invito a que lo veas y después nos vamos a una pausa. Hay un trabajo que llevaron adelante estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento que revela cómo ha incrementado la pobreza en el conurbano bonaerense, en esta zona. ¿No es así, Anabela? Así es, Esdenka. La materia Laboratorio de Intervenciones, Redes Sociales y Condiciones de Vida del Instituto del Conurbano de nuestra universidad estuvo trabajando en la realización de una encuesta a 96 familias que asisten a los centros comunitarios de la Red del Encuentro.
¿Cuántos centros comunitarios son las de la Red del Encuentro? La Red del Encuentro agrupa a 15 centros comunitarios de la zona noroeste del conurbano. Están ubicados en José Cepaz, San Miguel, Moreno y Malvinas Argentinas. Bien, para poder charlar un poco, vos también hiciste una entrevista. Exactamente, por ahí por mayo, junio, desde el Observatorio del Conurbano realizamos una entrevista al equipo, que ellos le llaman el equipo traccionador de la red, son representantes de algunos centros comunitarios, donde daban cuenta de esta situación, de los cambios que han experimentado con las familias que asisten a los centros en cuanto a la demanda de alimentos y también el deterioro de otras necesidades básicas de las familias. Pensáis, Denka, que la red abarca alrededor de 2.800 niños y sus familias, claro, ¿sí? en estos 15 centros comunitarios. Y aquellos que quieran profundizar y leer con mayor detenimiento esta entrevista, ¿hay algún lugar donde la podemos encontrar? Sí, acá está saliendo en pantalla la dirección del sitio web del Observatorio del Conurbano, donde pueden encontrar la entrevista que se hizo a la red. Bueno, recién hablábamos de este trabajo de los estudiantes y vamos a presentar, a saludar a alguien a quien vos ya conocés, al docente de esta materia que nombrabas, a Gonzalo Vázquez, docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, perteneciente al Instituto del Conurbano. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por participar de Informe Conurbano. Por favor. Me parece muy bueno. Felicito que comience con este programa y que arranque con un tema tan importante como el de la pobreza. Hace unos minutos hablábamos de un informe de estudiantes que llevaron adelante un trabajo de la materia que vos estás. Sí. Bueno, este primer cuatrimestre del 2017 trabajamos con una de las comisiones de estudiantes de esta materia, que son estudiantes de las distintas carreras de la universidad. Y bueno, nos fuimos a 6 centros comunitarios de la Red del Encuentro, que ustedes estaban mencionando recién, y logramos hacer encuestas a 96 familias de estos comunitarios. Hicimos varias preguntas acerca de cuál era la situación actual en lo laboral, en los ingresos y en la cobertura de las necesidades básicas de las familias. ¿Y qué cambios aparecen ahí en esta primera pregunta? Bueno, nosotros comenzamos preguntándoles sobre qué había sucedido en la situación laboral de sus trabajadores, de los trabajadores de estas familias, en el último año y medio. Nosotros la hicimos aproximadamente en junio de este año, así que tenía que ver con el cambio de gestión de gobierno a nivel nacional y provincial. Y a nivel laboral lo que nos plantearon es que, bueno, más de la mitad de las familias señalaron algún tipo de empeoramiento de su situación laboral. El 38%, el 30% nos dijo que tenían menos trabajo, porque hablamos de familias que solamente 3 de cada 10 trabajadores tiene algún empleo asalariado formal, digamos, ¿no? Entonces, como muchas de sus trabajadores lo que hacen es hacer changas y tener ingresos en trabajos informales, lo que más nos comentaron fue cómo bajó la cantidad de trabajo que tenían, ¿no? Ya sea menos changas o haber reducido las horas de trabajo asalariado. Varios nos comentaron que habían sufrido despidos, que habían sufrido pérdida en las ciertas condiciones de trabajo que tenían, ¿no? Y esto se relaciona con otra de los empeoramientos que nos comentaron estas familias. Cuando les preguntamos acerca de sus ingresos familiares, el 65% de las familias, o sea, 2 de cada 3 familias encuestadas, dijeron que habían empeorado su situación de ingresos, del dinero disponible, ¿no? En realidad el 35% nos dijeron que la plata alcanzaba menos que lo que alcanzaba antes. Claro. Y el 30% nos dicen que directamente tienen menos plata en términos absolutos. O sea, que no solamente es que la plata alcanza para menos, sino que directamente tienen menos dinero en términos absolutos. Justamente, Gonzalo, el INDEC publicó en estos días que la tasa de desempleo está en 8.7,
en el segundo trimestre igual que el año pasado. Ese es un número... Sí, igual, si uno analiza la tasa de desempleo del conurbano, Sí. es mayor que ese 11.7, está arriba de 11%. Sí, es lo que veníamos viendo en el primer bloque. En general, los datos del conurbano siempre son peores que la situación de Cava y un poquito peores que lo que es el promedio país también. Claro, teniendo en cuenta también la situación laboral, como bien lo describía Gonzalo al inicio de la entrevista, el tipo de trabajo que se tiene en el conurbano, en este territorio. Ahora, Gonzalo, respecto a los cambios que han experimentado las familias en la alimentación, también ahí salía como algo muy fuerte en las encuestas y que es el deterioro en la calidad de la alimentación y también en la cantidad de la alimentación, la cantidad de los alimentos que están consumiendo. Contanos un poquito de eso. Sí, nosotros, bueno, un poco a raíz de lo que vos comentabas, Anabela, que en la propia red estaban un poco alarmados por el aumento de la demanda de las familias, de las necesidades, nosotros quisimos ver de confirmar esto haciendo preguntas acerca de cómo se había modificado la situación alimentaria. Sin inducir si era peor o mejor. Nosotros decíamos, ¿hubo cambios en la situación alimentaria? Y la gran mayoría de las familias nos dijo que sí. El 56% nos dijo que tuvieron que bajar la calidad de los alimentos que consumían. Y el 53% nos dijo que tuvieron que bajar la cantidad de alimentos que las familias accedían. O sea que pudimos confirmar, lamentablemente, que eso que sentían las educadoras de los centros comunitarios, las familias nos lo confirmaban, lo ponían en cifras, ¿no? Una gran cantidad de familias, la mayoría, tuvieron que bajar cantidad y calidad de alimentos. ¿Y hay algunos elementos concretos que ustedes han podido detectar? Digo, porque hablas de la baja no solo de cantidad, sino de calidad. Digo, ¿en qué alimentos? Si es que pudieron realizar ese sondeo. Sí, se le preguntaba, porque era una pregunta que primero, después de tener un poco el dato numérico, se preguntaba y mucha gente nos decía que lo que habían tenido que pasar era comprar marcas de inferior calidad. Ya si compraban segundas marcas eran, bueno, las marcas más baratas, que habían descendido en el consumo de carne y en el consumo de leche. Alimentos básicos para la crianza de los niños, básicos y sumamente importantes, ¿no? En una edad tan temprana, que es lo que con quienes trabaja la red del encuentro. Sí, nosotros preguntamos, discúlpame, preguntamos porque está relacionado con los alimentos. Les preguntábamos a las familias cuál era de las necesidades de la familia, cuál era la que se llevaba el primer lugar en la dedicación de sus ingresos, ¿no? ¿A qué le dedicaban mayores sus ingresos? Y la gran mayoría nos contestó que a la alimentación. Claro. Me parece interesante ver que la segunda mayor dedicación de las familias era pagar los servicios. Mira. Inclusive le tienen que dedicar más al pago de servicios que a otras necesidades como la ropa, como la atención de la vivienda. Lo que nosotros interpretamos es que afectó mucho a estas familias, son familias que limitados y que el aumento de las tarifas tan grandes, tarifas ya sea de transporte, de luz, de gas, hizo que tuvieran que dedicar sus pocos ingresos a pagar los servicios teniendo el corte, digamos, de los servicios, tratando de evitar el corte, y entonces, salvo la alimentación, el resto de las necesidades quedó relegada a primero pagar los servicios y después ver si las podían atender. Sí. Y además, digo, tenemos que tener en cuenta esto que describe Gonzalo, la suba de gas, de luz, de los servicios, también la baja de algunas políticas públicas, digo, ¿no? El remediar, en algunos casos lo que sean algunas becas en las escuelas, digo, eso también profundiza en cada una de esas familias, va pegando y eso desde hace 1 año y medio va profundizándose y el número de pobreza va creciendo. Sí, y algo que tiene que ver también con lo que hablábamos en el primer bloque, es un dato alarmante que sale de esta encuesta, es que un 4% de las familias no logran cubrir con sus ingresos sus gastos de alimentación.
Nosotros comentamos en el primer bloque que la cifra del cuarto trimestre para indigencia, o sea, es decir, las personas que no pueden cubrir la canasta básica de alimentación, en el conurbano es de un 7%. Acá, de lo que son estas 96 familias, estamos hablando de un 4% que no cubre sus gastos para alimentarse, algo tan básico como la comida de todos los días. Y en este panorama... Déjame aclarar perdón. No, dale. Aclarar ese dato. Porque nosotros preguntamos y eran capaces las familias de cubrir las necesidades más básicas del hogar, esos propios, o si necesitaban cubrirlos con ayuda externa, o si no llegaban a cubrirlos de ninguna manera. Entonces lo que Anabela estaba comentando recién es que alimentos, un 4% no llega a cubrirlo ni siquiera con ayuda externa, porque en realidad el 30% de las familias nos dice que tanto las necesidades de alimentos y las necesidades vinculadas a los gastos de salud, remedios, etcétera, el 30% solamente la alcanzan a cubrir gracias a la ayuda externa, o sea, no alcanzan con los propios ingresos del hogar, del trabajo, y entonces necesitan ayuda externa. Y eso es importante porque estas son familias que, la verdad, es que por suerte cuentan con el apoyo de la red del encuentro y los centros comunitarios, y gracias a eso se alcanzan a cubrir alguna de estas necesidades. Si no contaran con esos centros, la situación sería mucho más grave. Frente a estos datos alarmantes que ya se dieron en el primer bloque, a partir de este estudio que llevaron adelante y los números que arroja el INDEC, más allá de las diferencias puntuales entre Buenos Aires y conurbano, sabemos que en el conurbano se profundiza esto. ¿Cuál es el rol o cuál es la tarea que debería asumir el Estado, Gonzalo? ¿Te animás a responder esa pregunta? Bueno, lo que me gustaría... Supuesto que contemplan de una pobreza que está empeorando en sus condiciones, empeorando, uno diría, bueno, hace falta tener en cuenta reforzar las políticas de asistencia, ¿no? De cobertura de las necesidades básicas de las familias que están viéndose deterioradas. Ahora yo quisiera decir que a mí me parece que además de reforzar las políticas de asistencia alimentaria, de asistencia a necesidades básicas, lo que a uno le cabe pensar es que lo que hace falta es modificar algo más estructural de lo que está sucediendo con el Estado. Porque el empeoramiento de la pobreza ocurre básicamente por un modelo de desarrollo que se está implementando desde hace 1 año y medio, que deja a mucha gente afuera. Un modelo de desarrollo que ha empeorado la situación laboral, de los ingresos, y como consecuencia de ese empeoramiento es que tenemos problemas de alimentación, problemas de pobreza más grave. Pero lo que me parece que le cabe al Estado, más que nada, además de asistir, es darse cuenta que este modelo económico está dejando a mucha gente afuera, sobre todo la población más vulnerable, y me parece imperativo, urgente, que revise las políticas vinculadas al empleo, las políticas vinculadas al consumo, a la necesidad de reforzar las capacidades de las familias de acceder a los alimentos directamente con sus ingresos. Por eso, digo, en síntesis, yo creo que más allá de pedir un reforzamiento de las políticas de asistencia, hay que revisar las políticas en general, la política económica y el modelo económico. Gracias, Gonzalo. ¿Dónde podemos encontrar, la misma pregunta que le hicimos a Anabela, dónde podemos encontrar este informe que ustedes han realizado? Bueno, como dijo Anabela, ahí en el Observatorio del Conurbano hay una síntesis de estos resultados, y vamos a también colocar el informe que hicieron estudiantes. Nosotros como docentes acompañamos a los estudiantes a realizar este trabajo, los orientamos. Es muy importante, ha sido muy fuerte la experiencia de los estudiantes de haber ido a estos centros comunitarios de nuestros partidos cercanos a la universidad, y el trabajo que hicieron ellos es muy valioso, por eso lo vamos a poner a disposición también ahí en el Observatorio del Conurbano. Muchísimas gracias, Gonzalo Vázquez, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muy interesante, tremendo el programa, con unos datos, que es un poco el objetivo de Informe Conurbano. Aportar datos duros
concretos para poder analizar los temas que nos interesan. Bueno, nosotras hasta aquí los hemos acompañado y nos despedimos. Hasta la próxima.